Capítulo 1. Antes de la caída, Rodrigo Bravo estaba parado en la puerta de la habitación del bebé que había pasado 3 meses construyendo. El olor a pintura fresca aún persistía en el aire de octubre. Sus manos, callosas por años de trabajo en la construcción, temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta. La cuna estaba vacía contra la pared, burlándose de él con su móvil de pequeños elefantes sin usar que nunca girarían para la hija a la que habían llamado Sofía. La voz de Elena se escuchó apenas como un susurro desde su dormitorio. Rodrigo se apartó de la habitación del bebé y encontró a su esposa acurrucada en su cama, con su cabello castaño rojizo esparcido sobre la almohada como vino derramado. Habían pasado 3 semanas desde el aborto espontáneo. 3 semanas desde que perdieron a su primera hija a las 22 semanas de gestación. 3 semanas desde que él vio cómo la luz de su esposa se atenuaba hasta convertirse en un parpadeo. «Estoy aquí, mi amor». Rodrigo se sentó al borde de la cama, su estatura de 1,9 metros hizo que el colchón se hundiera. Apartó un mechón de cabello del pálido rostro de Elena. Unas ojeras oscuras habían establecido su residencia permanente bajo sus ojos verdes. «No puedo dejar de pensar en ella», susurró Elena. «Siento mis brazos doliendo por sostenerla. Pero no está aquí. Nunca estará aquí». La mandíbula de Rodrigo se tensó. Había llorado una sola vez, a solas en su camioneta el día que perdieron a Sofía, y luego encerró su dolor para ser fuerte por Elena. Alguien tenía que mantener las piezas unidas. «Saldremos de esto. Te lo prometo». Carlos llamó otra vez. La voz de Elena se quebró al pronunciar el nombre de su hermano. «¿Quiere venir mañana?» La expresión de Rigo se endureció momentáneamente antes de suavizarla. Carlos Huerta había sido una espina en su matrimonio desde el primer día. El hermano mayor de Elena había dejado claro que Rodrigo, un capataz de construcción de los barrios bajos de Monterrey, no era lo suficientemente bueno para su hermanita. «Lo que necesites», dijo Rodrigo, aunque cada instinto le decía que la repentina preocupación de Carlos era un caballo de Troya. Elena tomó su mano, con un agarre débil. «No te merezco». «No digas eso». Se inclinó y besó su frente. «Eres todo para mí. Vamos a sanar de esto juntos. No me voy a ir a ningún lado». Pero Rodrigo no sabía que Carlos Huerta había estado esperando exactamente este momento. Un momento de vulnerabilidad para ejecutar un plan que se había estado gestando desde el día en que Elena dijo «sí, acepto» a un hombre que su hermano consideraba inferior. A la mañana siguiente, Rodrigo salió temprano hacia una obra en Santa Catarina. Besó a Elena para despedirse, se aseguró de que sus medicamentos estuvieran en la mesita de noche con agua y le envió 3 mensajes de texto antes del almuerzo. Ninguno recibió respuesta, lo cual no era inusual últimamente. Elena a menudo dormía todo el día, perdida en la niebla del dolor y la medicación que su médico le había recetado. Lo que Rodrigo no sabía era que Carlos Huerta había entrado en su casa a las 9 de la mañana usando la llave de repuesto que Elena le había dado hace meses. Lo que Rodrigo no podría haber imaginado era que Carlos había traído a alguien con él, Pedro Salinas, un ex paramédico que perdió su licencia tras ser atrapado vendiendo medicamentos controlados. Y lo que Rodrigo nunca habría sospechado era que su cuñado había estado planeando esto desde el aborto, esperando el momento perfecto para destruirlo. Capítulo 2. El arquitecto de la ruina. Carlos Huerta siempre había sido el hijo de oro de la familia Huerta. Mientras que su hermana Elena había sido la creativa, pintando, escribiendo, soñando, Carlos había sido el triunfador. Egresado de Derecho con honores, socio de un bufete a los 42 años, un penthouse en San Pedro Garza García y una reputación que hacía temblar a los acusados. Pero bajo los trajes caros y la fachada perfectamente mantenida, Carlos albergaba una podredumbre que había estado creciendo desde la infancia. El control era su droga preferida, y la rebelión de Elena, casarse con un trabajador de la construcción en lugar del abogado corporativo que Carlos había elegido para ella, había sido una traición imperdonable. «Todavía está dormida», dijo Pedro Salinas, revisando el pulso de Elena. Estaban en el modesto dormitorio de los Bravo. El labio de Carlos se curvó con disgusto ante los muebles baratos y la ropa de cama de tienda de descuentos. «El sedante que mezclé con sus medicinas de la mañana la mantendrán inconsciente por horas». Carlos miró a su hermana inconsciente con frío cálculo. «Perfecto. Movámosla». «Hombre,
No sé si esto esté bien, dudó Pedro. Esto es pesado incluso para mí. Los ojos azules de Carlos, tan parecidos a los de Elena pero vacíos de calidez, se fijaron en Pedro con un enfoque depredador. Me debes 140,000 pesos por los cargos que hice desaparecer. Considera esto el pago, o haré que el fiscal reabra tu caso para el lunes. La mandíbula de Pedro se tensó, pero asintió. Juntos, cargaron el cuerpo inerte de Elena a través de la casa. Carlos había estudiado la distribución durante visitas anteriores, siempre planeando, siempre maquinando. El patio trasero estaba cercado y era privado, perfecto para lo que venía después. La perrera se encontraba cerca de la cerca trasera, una gran estructura de madera que Rodrigo había construido para el pastor alemán que tuvieron antes de que muriera el año pasado. Carlos la había notado durante la recepción del funeral después del aborto, y la inspiración le había llegado como un rayo. Ponla dentro, ordenó Carlos. Con cuidado. No queremos marcas que no sean parte de la narrativa. Acostaron a Elena en el suelo sucio de la perrera. Carlos le quitó los zapatos y la capa exterior de ropa, dejándola solo con un pijama delgado. La temperatura de noviembre estaba bajando. El pronóstico predecía que llegaría a -9 grados al anochecer. «Jesucristo», murmuró Pedro. «Podría morir aquí afuera». No lo hará. Su hermano la descubrirá en exactamente 3 horas. Justo el tiempo suficiente para una hipotermia leve y el máximo drama. Carlos sacó su teléfono y comenzó a fotografiar la escena desde todos los ángulos. Cuando la policía le pregunte a Rodrigo sobre el estado mental de su esposa, sobre el aborto, sobre su comportamiento controlador, el cual he estado documentando en mi diario durante meses, esta será la evidencia que lo entierre. Pedro palideció. Dijiste que esto era solo para asustarlo y que la dejara. Mentí. La sonrisa de Carlos era reptiliana. Voy a destruir a Rodrigo Bravo. Intento de homicidio, abuso doméstico, poner en peligro la vida imprudentemente. Pasará la próxima década en prisión. Y Elena finalmente será libre de ese error. ¿Libre? Ella lo ama. Eres un psicópata. Carlos agarró a Pedro por el cuello, su máscara civilizada resbalando. Mi hermana no sabe lo que le conviene. Nunca lo ha sabido. Nuestro padre construyó un imperio y ella lo tiró por la borda por un hombre que clava clavos para vivir. Esto termina ahora. Carlos soltó a Pedro y se alisó el traje. A las 2 de la tarde, pasaré a ver cómo está Elena. La encontraré en este estado trágico y llamaré al 911. Luego llamaré a mi amigo, el detective Guillermo Juárez, quien me debe varios favores, y me aseguraré de que Rodrigo sea arrestado antes de que sepa qué está pasando. Para cuando salga de los separos, habré convencido a Elena de que esto fue obra de él. ¿Cómo? Carlos sonrió. Porque soy muy bueno en lo que hago. He estado plantando semillas durante meses. Diciéndole a Elena que Rodrigo parece enojado por lo del bebé, sugiriendo que podría estar resentido con ella. Pequeños comentarios, implicaciones sutiles. En su estado actual, drogada y traumatizada, creerá cualquier narrativa que yo le dé. Pedro miró la forma inconsciente de Elena en la perrera y sintió que su alma se ennegrecía un poco más. Pero estaba demasiado involucrado para echarse atrás ahora. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que Rodrigo Bravo no era el simple trabajador de la construcción que Carlos asumía. El pasado de Rigo era complicado, un pasado que había dejado atrás cuando conoció a Elena, pero que le había enseñado a reconocer a los depredadores. Y Rodrigo había estado observando a Carlos de cerca, documentando cada interacción sospechosa, cada pregunta demasiado interesada sobre sus finanzas y horarios. Rodrigo no tenía pruebas todavía, pero tenía instintos perfeccionados en un mundo que el privilegio de Carlos nunca podría imaginar. Y esos instintos le gritaban que Carlos Huerta era una amenaza. Capítulo 3. La trampa se cierra. El teléfono de Rigo sonó a las 2:47 de la tarde. Estaba a 12 metros de altura sobre un andamio revisando planos estructurales con su equipo cuando el número del detective Guillermo Juárez apareció en la pantalla. Señor Bravo, habla el detective Juárez de la Policía Ministerial. Necesito que venga al Hospital Muguerza inmediatamente. Se trata de su esposa. La sangre de Rigo se convirtió en hielo.
¿Qué pasó? ¿Está bien? Lo discutiremos cuando llegue. Venga a la entrada de urgencias y pregunte por mí. El trayecto de 40 minutos desde Santa Catarina le tomó a Rodrigo 23 minutos. Irrumpió por las puertas de urgencias con el corazón martilleando, todavía con sus botas de trabajo y jeans cubiertos de polvo. El detective Juárez lo estaba esperando. Un hombre delgado de unos 50 años con un bigote gris y ojos que habían visto demasiado. ¿Dónde está? ¿Dónde está Elena? Está siendo tratada por hipotermia y exposición. Señor Bravo, necesito hacerle algunas preguntas. Juárez señaló una sala de espera privada. ¿Hipotermia? ¿De qué diablos está hablando? La voz de Rigo se elevó, atrayendo las miradas de otros visitantes. Su esposa fue encontrada inconsciente en una perrera en su patio trasero aproximadamente a las 2 de la tarde. La temperatura era de -7 grados. Su hermano, Carlos Huerta, la descubrió cuando fue a verla. Rodrigo sintió que el suelo se inclinaba. Eso es imposible. La dejé en la cama esta mañana. Estaba durmiendo. Le envié mensajes. Tenemos sus registros telefónicos, señor Bravo. Usted le envió 3 mensajes y ella no respondió. ¿Estaba consciente de que ella estaba afuera? Por supuesto que no. ¿Por qué estaría afuera? Eso no tiene ningún sentido. La mente de Rigo corría a toda velocidad. Elena apenas podía levantarse de la cama. ¿Cómo podría haber ido al patio trasero y meterse en la perrera? Necesito verla. En un momento. El señor Huerta ha hecho algunas acusaciones serias sobre las circunstancias del aborto de su esposa y su comportamiento hacia ella desde entonces. Ha proporcionado documentación de declaraciones y patrones preocupantes. La confusión de Rigo cristalizó en entendimiento. Carlos hizo esto. Él planeó esto. La expresión de Juárez se endureció. Señor Bravo, le aconsejo que tenga mucho cuidado al acusar al hermano de su esposa, un abogado respetado, de montar una escena del crimen sin pruebas. Entonces déjeme hablar con Elena. Ella le dirá. Su esposa está fuertemente sedada y sufriendo de hipotermia moderada. Cuando esté coherente, tomaremos su declaración. Juárez sacó las esposas. Rodrigo Bravo, queda bajo arresto por imprudencia temeraria, poner en peligro la vida y violencia doméstica. Tiene derecho a guardar silencio. El mundo de Rigo explotó en una furia roja, pero años de autocontrol le impidieron ejercer la violencia que gritaba a través de sus venas. Pelear solo empeoraría las cosas. En cambio, forzó sus manos detrás de su espalda y dejó que Juárez lo esposara, su mente ya trabajando a través de la situación imposible. Mientras Juárez lo conducía por el hospital, Rodrigo captó un vistazo de Carlos Huerta parado afuera de la habitación de Elena. Sus ojos se encontraron a través del pasillo, y la expresión de Carlos, presumida, victoriosa, le dijo a Rodrigo todo lo que necesitaba saber. Esto no fue un accidente. Esto era la guerra. Y Rodrigo se dio cuenta con fría claridad de que Carlos había calculado mal gravemente. El capataz de construcción que Carlos despreciaba como inferior a su hermana había pasado su adolescencia sobreviviendo en los barrios más peligrosos de Monterrey. Había aprendido a pelear, a crear estrategias, a reconocer la traición antes de que golpeara. Se había construido a sí mismo en algo mejor, algo limpio para Elena. Pero Carlos acababa de arrancarle cada razón que Rodrigo tenía para ser civilizado. En la celda de detención esa noche, Rodrigo se sentó en silencio mientras su compañero de celda, un detenido por conducir ebrio llamado César Carrillo, divagaba nerviosamente. La mente de Rigo era un campo de batalla de cálculos. Carlos tenía dinero, conexiones y la ley de su lado. Rodrigo no tenía nada más que su ingenio y una necesidad ardiente de proteger a su esposa. Primero, necesitaba salir. Luego, necesitaba entender el alcance total del plan de Carlos. Y finalmente, cuando el momento fuera el adecuado, le mostraría a Carlos Huerta lo que sucede cuando acorralas a un depredador. A la mañana siguiente, la defensora de oficio de Rigo, una mujer con exceso de trabajo llamada Valeria Vega, lo visitó. Señor Bravo, su audiencia de fianza es esta tarde. La fiscalía está presionando por una fianza alta dada la gravedad de los cargos.
Su cuñado ha proporcionado documentación extensa sugiriendo un patrón de comportamiento controlador. Todo es fabricado, dijo Rodrigo con calma. Demasiada calma, Valeria lo estudió con ojos astutos. Está notablemente compuesto para alguien que enfrenta de 5 a 15 años. Hábleme de la participación de Carlos Huerta en este caso. Él es quien encontró a su esposa y llamó al 911. ¿Ha cooperado con? Él es quien la puso allí. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Y voy a probarlo. Capítulo 4. Grietas en los cimientos. La audiencia de fianza transcurrió exactamente como Carlos había orquestado. Su testimonio fue devastador. 12 meses de preocupaciones documentadas sobre el comportamiento cada vez más volátil de Rigo tras el embarazo de Elena. Mensajes de texto sacados de contexto. Conversaciones de cena torcidas hasta parecer amenazas. Carlos incluso presentó un diario que afirmaba que Elena había estado escribiendo, lleno de temores sobre los humores oscuros de su marido. Rodrigo se sentó en silencio mientras su vida era desmantelada con precisión quirúrgica. El juez fijó la fianza en 3 millones de pesos. La empresa constructora de Rigo tenía activos, pero la liquidez era otro asunto. Su amigo y socio comercial, Tomás Estrada, pagó la fianza usando la línea de crédito de la empresa, un movimiento que podría hundir su negocio si Rodrigo huía. Más te vale ser inocente, dijo Tomás mientras salían del juzgado 72 horas después del arresto de Rigo. Tomás tenía 55 años, era un exinfante de Marina que había sido mentor de Rodrigo desde que tenía 18 años. Porque acabo de apostar mi jubilación en ti. Carlos Huerta me tendió una trampa, dijo Rodrigo rotundamente. Necesito ver a Elena. Todavía está en el hospital. Carlos ha logrado que la declaren temporalmente incompetente para tomar decisiones médicas debido al trauma psicológico. Él es su apoderado médico. Rodrigo dejó de caminar. ¿El qué? Llamó a favores de 2 psiquiatras que la evaluaron mientras aún estaba sedada y traumatizada. Firmaron papeles afirmando que es un peligro para sí misma. El hospital no te dejará verla sin su permiso. Las manos de Rigo se cerraron en puños. Carlos había pensado en todo. Lo había encajonado desde todos los ángulos. Pero Carlos había cometido un error crítico, asumió que Rodrigo jugaría según las reglas. Tomás, necesito que hagas algo por mí. No hagas preguntas. Solo hazlo. Te escucho. Encuentra a Pedro Salinas. Es un exparamédico. Perdió su licencia hace unos 5 años. Hace trabajos médicos extraños por debajo del agua. Carlos lo usó antes para algo. Vi una reunión en un bar hace 6 meses. No pensé nada al respecto entonces, pero ahora. La mandíbula de Rigo trabajó. Carlos necesitaba ayuda para mover a Elena. No podría haberlo hecho solo, y no confiaría en cualquiera. Tomás asintió lentamente. Y si encuentro a este Pedro, lo convencemos de que confesar es mejor que ser el cómplice de Carlos cuando todo esto se derrumbe. Porque se derrumbará. Los ojos de Rigo eran piedras de pedernal. Carlos es inteligente, pero es arrogante. Cometerá un error. Mientras Tomás comenzaba su búsqueda, Rodrigo tomó un enfoque diferente. No podía ver a Elena, pero podía ver la escena. Regresó a su casa, todavía acordonada como escena del crimen, y se paró en el patio trasero, estudiando todo con ojos nuevos. La perrera estaba exactamente como la habían dejado. Rodrigo fotografió todo desde todos los ángulos, luego estudió el suelo. Noviembre había sido seco, la tierra dura, pero había débiles marcas de arrastre desde la puerta trasera hasta la perrera. No el tipo de marcas que harían los pies descalzos de Elena. El tipo de marcas hechas cuando 2 personas cargan un peso muerto. Dentro de la perrera, Rodrigo encontró algo que la policía había pasado por alto. Carlos había sido cuidadoso, pero no perfecto. Enganchado en una astilla de madera rugosa había un solo hilo de lana cara, color camello, como el abrigo que Carlos había estado usando en el hospital. Rodrigo lo fotografió con la lente macro de su teléfono antes de recolectarlo cuidadosamente con unas pinzas. No era mucho, pero era algo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido.
Tu esposa despertó hoy. Carlos le dijo que tú hiciste esto. Ella le cree. La has perdido. Un amigo. Rodrigo miró el mensaje, luego a la ventana de su dormitorio. Elena estaba despierta y envenenada contra él. Pero Rodrigo conocía a su esposa mejor de lo que Carlos jamás podría. Elena era muchas cosas, artística, emocional, frágil en algunos aspectos. Pero no era estúpida. Si Rodrigo pudiera llegar a ella, hacerle recordar quiénes eran juntos, hacerle cuestionar la narrativa de Carlos. Necesitaba entrar en ese hospital, y lo necesitaba esta noche. Capítulo 5. El suero de la verdad. Rodrigo estaba parado al otro lado de la calle del Hospital Muguerza a las 11 p.m., observando la entrada del personal. Se había cambiado de ropa, jeans oscuros, una chamarra azul marino y una tarjeta de identificación del hospital que había tomado prestada del sobrino de Tomás, quien trabajaba en mantenimiento. La identificación no pasaría un escrutinio cercano, pero de noche, y con confianza, podría hacerlo pasar el primer punto de control. Lo que estaba a punto de hacer podría llevarlo de vuelta a la cárcel por violar una orden de restricción, allanamiento, posiblemente secuestro si Carlos lo manejaba bien. Pero Rodrigo había terminado de jugar a la defensiva. Caminó por la entrada del personal con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás, asintiendo al guardia de seguridad que escaneaba las tarjetas. El escáner emitió un pitido rojo y el corazón de Rigo se detuvo. El lector de tarjetas ha estado fallando toda la noche, murmuró el guardia, haciéndole señas para que pasara. Es el tercer turno, no vendrán a arreglarlo hasta la mañana. Rodrigo siguió caminando, obligándose a moverse con naturalidad. Tomó las escaleras hasta el cuarto piso, donde Tomás había descubierto que tenían a Elena, y encontró su número de habitación gracias a una enfermera amable que pensó que él era de mantenimiento revisando un problema de ventilación. Habitación 447. No había guardia afuera, lo que significaba que Carlos confiaba en su control. Rodrigo esperó hasta el cambio de turno de enfermeras a la medianoche, luego se deslizó dentro. Elena estaba despierta, mirando al techo con ojos vacíos. Se giró al sonido de la puerta, y su expresión se derrumbó en algo entre el terror y la confusión. Rodrigo. Su voz era ronca. Carlos te está mintiendo. Rodrigo se movió lentamente, con las manos visibles, sin amenazar. Elena, por favor mírame. Realmente mírame. ¿Honestamente crees que yo te lastimaría? Las lágrimas se derramaron por las pálidas mejillas de Elena. No sé qué creer ya. Él me mostró fotos. Estabas tan enojado por el bebé. Nunca estuve enojado. Estaba desconsolado. Ambos lo estábamos. Rodrigo se sentó en la silla junto a su cama, manteniendo la distancia. Elena, piensa. Cuando despertaste, ¿qué es lo primero que recuerdas? Yo estaba en la perrera. Tenía tanto frío. Carlos me encontró y dijo que tú me habías puesto allí porque yo era inútil después de perder a Sofía. La voz de Rigo se quebró. Yo nunca diría eso. Nunca. Eres todo para mí. Perder a Sofía me rompió el corazón. Pero tú, Dios, Elena, tú eres mi mundo entero. El rostro de Elena se torció en angustia. Pero Carlos me mostró mensajes de texto, conversaciones donde tú decías. Falsos, doctoredos o sacados totalmente de contexto. Significan algo diferente. Rodrigo sacó su teléfono. Ten, aquí están todos los mensajes que realmente te envié ese día. Aquí están mis datos de ubicación mostrando que estuve en la obra toda la mañana. Aquí está mi registro de llamadas mostrando que la única persona con la que hablé fue mi capataz. Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. Se desplazó por los mensajes, su expresión cambiando de confusión a duda y luego a un horror naciente. Carlos tiene acceso a mis archivos médicos, susurró ella. Hizo que me declararan incompetente. Ha estado controlando qué medicamentos me dan. Puedo sentirlo. Estoy tan nublada todo el tiempo. No puedes pensar con claridad porque te está drogando para mantenerte dócil. La voz de Rigo se endureció. Elena, tu hermano no te salvó. Él es quien te puso en esa perrera. Él armó todo esto para destruirme y controlarte.
¿Pero por qué? Carlos me ama. Es mi hermano. Carlos no te ama. Él te posee. ¿O cree que lo hace? Rodrigo finalmente se acercó más, tomando la mano de Elena. ¿Recuerdas cuando empezamos a salir? Carlos trató de pagarme para que rompiera contigo. 1.000.000 de pesos para desaparecer. Te lo dije y tú lo confrontaste, y él juró que solo me estaba probando. ¿Y si no fue una prueba? ¿Y si Carlos siempre ha estado dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerte bajo su control? La respiración de Elena se aceleró. El diario. Le mostró a la policía un diario que dijo que yo había estado escribiendo. Pero yo nunca. Rodrigo, yo nunca escribí nada de eso. Porque él lo escribió. Él lo falsificó. Rodrigo apretó su mano. Elena, necesito que confíes en mí. Necesito que te recuperes. Aclara tu mente y ayúdame a probar lo que hizo. Pero no puedo hacer esto sin ti. La puerta se abrió de golpe. Una enfermera del turno nocturno estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos. Señor, tiene que irse inmediatamente o llamaré a seguridad. Rodrigo se puso de pie, mirando a Elena. ¿Me crees? Los ojos verdes de Elena, más claros ahora de lo que habían estado en semanas, se encontraron con los suyos. Sí. Que Dios me ayude. Sí. Entonces lucha. Aclara tu cabeza. Rechaza cualquier medicamento que Carlos autorice. Dile a los doctores que quieres una segunda opinión sobre tu evaluación de competencia y confía en que voy a terminar con esto. Seguridad llegó antes de que Rodrigo pudiera decir más. Lo escoltaron fuera y la enfermera reportó el incidente. Para la mañana, Rodrigo tenía otra comparecencia ante el tribunal por violar la orden de restricción. Más fianza, más condiciones, más restricciones. Pero había cumplido su misión. Elena sabía la verdad, y eso cambiaba todo. Capítulo 6. El cómplice se quiebra. Tomás Estrada encontró a Pedro Salinas 3 días después trabajando como enfermero a domicilio sin licencia en San Nicolás. Tomás no se le acercó directamente. En cambio, esperó hasta que terminara el turno de Pedro y luego lo siguió hasta un bar de mala muerte en la Avenida Revolución. Rodrigo los encontró allí, sentado en una cabina trasera con una vista clara de la puerta. Cuando Pedro entró, Tomás captó su mirada y señaló la cabina de Rigo. El rostro de Pedro se puso blanco. No quiero problemas, dijo Pedro, congelado cerca de la entrada. Entonces siéntate y habla, dijo Rodrigo con calma. Porque ahora mismo eres cómplice de intento de homicidio. Carlos Huerta drogó a mi esposa, la puso en una perrera para morir y me incriminó. Tú le ayudaste. Eso te hace igual de culpable. Las manos de Pedro temblaban. No sabía que podía morir, Carlos dijo. Carlos miente. La voz de Rigo era acero frío. Siéntate. Pedro se deslizó en la cabina frente a Rodrigo. De cerca, parecía atormentado. Ojeras bajo los ojos, temblores en las manos. La mirada de un hombre que no había dormido desde ese día. Carlos te va a aventar a los leones en el segundo que las cosas se pongan calientes, continuó Rodrigo. Tú lo sabes, yo lo sé. Los hombres como él no aceptan la culpa. Sacrifican a los peones. Y eso es lo que eres para él, un peón. Él me destruirá si hablo. Tiene conexiones, dinero, y yo no tengo nada que perder. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Carlos tomó a mi esposa, mi libertad, mi reputación. Pensó que podía romperme. En cambio, creó a alguien sin absolutamente ninguna razón para ser amable nunca más. Así que esto es lo que va a pasar, me vas a decir exactamente qué planeó Carlos, cómo lo ejecutó y qué ventaja tiene sobre ti. Luego vas a usar un micrófono oculto cuando hables con él. Nunca confesará. Carlos es demasiado listo. Carlos es inteligente, pero su debilidad es su arrogancia. Rodrigo sonrió, y fue una sonrisa de depredador. Cree que es intocable, y a los hombres arrogantes les encanta presumir. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró a Pedro una foto. El abrigo color camello de Carlos, el hilo enganchado, la línea de tiempo.
Tengo evidencia física que lo sitúa en mi casa durante el crimen. Tengo la declaración de Elena de que ella nunca escribió ese diario. Tengo tu testimonio sobre las drogas. Lo que necesito es la voz de Carlos admitiendo lo que hizo. La resolución de Pedro se quebró. ¿Qué gano yo con esto? Cargos reducidos. Testifica contra Carlos y me aseguraré de que el fiscal sepa que cooperaste. Mantén la boca cerrada y me aseguraré de que cada pieza de evidencia te señale a ti como el autor intelectual con Carlos como tu víctima. Puedo ser muy convincente cuando lo necesito. Era un blofeo. Rodrigo no tenía ni de lejos tanta influencia, pero Pedro no lo sabía. Y la culpa que lo carcomía estaba haciendo la mitad del trabajo de Rigo. Está bien, susurró Pedro. Está bien, lo haré. Tomás preparó el micrófono con ayuda de un investigador privado que le debía favores. Pedro llamó a Carlos 2 días después, diciendo que necesitaba verlo, que la culpa lo estaba consumiendo y necesitaba garantías de que todo estaría bien. Carlos, predeciblemente, aceptó reunirse en su penthouse. Después de todo, ¿qué amenaza podría representar Pedro? Rodrigo y Tomás se sentaron en una camioneta afuera del edificio de Carlos escuchando a través de auriculares. La conversación comenzó de manera inocua. Charla trivial. Carlos ofreciendo una bebida a Pedro. Luego Pedro dijo: Carlos, no puedo dejar de pensar en Elena en esa perrera. ¿Y si realmente hubiera muerto? No iba a morir. Calculé el tiempo perfectamente. La voz de Carlos era suave, despreocupada. Pero drogarla, montar la escena. ¿Y si Rodrigo lo prueba? Carlos se rió. ¿Con qué? La policía está de mi lado. Elena me cree. Rigo es un criminal convicto con un pasado violento que pensó que podía casarse por encima de su nivel. Está acabado. ¿Su pasado? ¿Qué quieres decir? Haz tu tarea, Pedro. Rodrigo Bravo pasó 2 años en el Consejo Tutelar para Menores por asalto agravado cuando tenía 16 años. Expedientes sellados. Pero tengo un juez que me debe favores. Ese pequeño detalle saldrá durante el juicio. El matón violento que finalmente estalló. El jurado se lo comerá vivo. En la camioneta, la mandíbula de Rigo se tensó. Carlos había desenterrado su pasado. La pelea que envió a Rodrigo a la correccional. La pelea que salvó a su hermana pequeña de su novio abusivo. La pelea que le enseñó a Rodrigo que la violencia a veces era el único idioma que los depredadores entendían. Has pensado en todo, dijo Pedro. Y su admiración sonó lo suficientemente genuina para que Carlos se relajara aún más. Siempre lo hago. Elena entrará en razón eventualmente. Me agradecerá por salvarla de ese error. ¿Y si no lo hace? Carlos hizo una pausa. Bueno, yo controlo su fideicomiso. Aprenderá a ser agradecida o aprenderá a ser pobre. De cualquier manera, yo gano. Rodrigo se quitó los auriculares. Es suficiente. Es más que suficiente. Lo tenían. Las propias palabras de Carlos Huerta grabadas en cinta, confesando todo. Ahora venía la parte difícil, derribar a un hombre con conexiones, dinero y la ley de su lado. Rodrigo sonrió en la oscuridad de la camioneta. Carlos pensaba que había ganado, pero Rodrigo había estado jugando un juego diferente todo el tiempo, y el movimiento final estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. Se pone la trampa. Rodrigo estaba sentado en la estrecha oficina de Valeria Vega. La grabación se reprodujo por tercera vez. La expresión de su defensora pública se había transformado de escepticismo a una satisfacción sombría y luego a un enfoque depredador. Esto es bueno, dijo ella, pero no es suficiente. ¿Qué quieres decir con que no es suficiente? Confiesa todo. Confiesa a Pedro Salinas en su casa privada sin saber que está siendo grabado. Un abogado defensor, uno bueno, que es lo que Carlos contratará, argumentará trampa, coerción, intervención ilegal. El testimonio de Pedro se vuelve crucial, y Pedro es un delincuente con motivación para mentir. Valeria negó con la cabeza. Necesitamos más. Necesitamos que Carlos se ahorque públicamente de una manera que no pueda ser explicada. El teléfono de Rigo vibró.
Un mensaje de Elena. Carlos está planeando algo. Me va a trasladar a una instalación privada mañana para un tratamiento intensivo. Tiene miedo. Puedo verlo. Rodrigo le mostró el mensaje a Valeria. Está tratando de aislarla completamente. Una vez que esté en una instalación privada que él controle, nunca llegaremos a ella. Entonces nos movemos esta noche. Valeria sacó su teléfono e hizo una llamada. Jueza Adriana Dávila. Soy Valeria Vega. Necesito una audiencia de emergencia sobre el caso Bravo. Sí, esta noche. Porque tengo evidencia que exonerará completamente a mi cliente y expondrá una conspiración. 2 horas después, estaban en el despacho de la jueza Dávila. Rodrigo, Valeria, el detective Juárez, el fiscal y Carlos Huerta. Carlos había venido a regañadientes, convocado por la jueza, confiado en su estatus de intocable. Más le vale que esto sea bueno, licenciada Vega, dijo la jueza Dávila. Tenía 60 años, ojos agudos y una reputación de intolerancia hacia el engaño en su tribunal. Valeria reprodujo la grabación. La habitación quedó en silencio mientras la voz de Carlos llenaba el aire. Cada palabra, otro clavo en su ataúd. Rodrigo observó el rostro de Carlos pasar por la negación, el shock, la rabia y finalmente el cálculo. Incluso ahora, Carlos estaba buscando ángulos, planeando su defensa. Su señoría, dijo Carlos suavemente cuando terminó la grabación. Esto es claramente una fabricación. Esa no es mi voz. El análisis de voz probará lo contrario, interrumpió Valeria. También tenemos evidencia física que lo sitúa en la escena del crimen, el testimonio de Pedro Salinas y una declaración jurada de Elena Bravo entregada en mi oficina hace 3 horas detallando cómo usted la drogó y manipuló su atención médica. La compostura de Carlos se quebró. Elena es mentalmente incompetente. Su declaración no vale nada. De hecho, dijo la jueza Dávila con frialdad, Elena Bravo fue evaluada por 3 psiquiatras independientes esta tarde y declarada totalmente competente. Las evaluaciones anteriores se realizaron mientras estaba bajo fuerte sedación. Sedación que usted autorizó sin justificación médica adecuada. Licenciado Huerta, usted es un funcionario de la Corte. Estas acusaciones son extraordinariamente graves. Son mentiras orquestadas por un hombre desesperado. Detective Juárez, continuó la jueza Dávila, arreste a Carlos Huerta por intento de homicidio, imprudencia temeraria, conspiración y obstrucción de la justicia. Su señoría, no puede. El rostro de Carlos se enrojeció de rabia y miedo. Soy un abogado respetado con 20 años. Es usted un criminal que usó su posición para incriminar a un hombre inocente e intentó asesinar a su propia hermana. La voz de la jueza Dávila era granito. Todos los cargos contra Rodrigo Bravo quedan desestimados con perjuicio. Señor Huerta, queda bajo custodia sin derecho a fianza pendiente de juicio. El detective Juárez se acercó a Carlos con las esposas. Y por primera vez, Rodrigo vio miedo real en los ojos de su cuñado. Esto no ha terminado, siseó Carlos a Rodrigo mientras Juárez lo esposaba. Tengo recursos, conexiones. Ya no las tienes, la voz de Rigo era tranquila, pero llevaba el peso de una convicción absoluta. Verás, mientras estabas ocupado presumiendo, yo también hice mi tarea. ¿Tu bufete de abogados? Les envié copias de la grabación. El colegio de abogados recibió la suya hace 1 hora. ¿Tus amigos jueces que te deben favores? Están a punto de ser investigados por corrupción. ¿Y tus amigos de la alta sociedad? No apoyan a criminales, Carlos. Los devoran. El rostro de Carlos se puso morado. Tú, pedazo de basura de clase obrera. Rodrigo se inclinó lo suficientemente cerca para que solo Carlos pudiera oírlo. Quería saber quién soy realmente. Desenterraste mi pasado, el niño que fue al consejo tutelar por golpear al abusador de su hermana. Pensaste que eso me convertía en un matón. Pero lo que no entendiste es que aprendí algo importante en esos 2 años. Aprendí paciencia. Aprendí estrategia. Y aprendí que los hombres como tú, abusones que se esconden detrás del dinero y el estatus, siempre se doblan cuando alguien contraataca con inteligencia en lugar de fuerza bruta. Juárez jaló a Carlos hacia la puerta,
Pero Carlos se sacudió contra las esposas. Elena nunca te perdonará por esto. Te odiará por destruir a su hermano. La expresión de Rigo fue triste. Elena odiará lo que eres, pero me perdonará por exponerlo porque ella es así. Mejor que nosotros dos combinados. Capítulo 8. Quemando la casa. El juicio del Estado contra Carlos Huerta se convirtió en una sensación mediática. Los titulares se escribían solos: abogado prominente intenta asesinar a hermana, incrimina a cuñado. Cada detalle que emergía era más condenatorio que el anterior. La fiscalía, armada con el testimonio de Pedro Salinas, la grabación, la evidencia física y la declaración de Elena, construyó un caso hermético. Pero Rodrigo no estaba satisfecho con solo una condena. Carlos había intentado destruir toda su vida, su reputación, su matrimonio, su libertad. Rodrigo quería tierra quemada. Trabajando con Tomás y un equipo de investigadores, Rodrigo descubrió la podredumbre más profunda de Carlos. Drogar a Elena no fue su primera manipulación. Encontraron 3 casos anteriores donde Carlos había usado tácticas similares: drogar, manipular psicológicamente y fabricar evidencia para controlar o destruir a personas que amenazaban sus intereses. Un caso involucraba a un asociado junior en su bufete que descubrió que Carlos estaba cobrando a los clientes por trabajo nunca realizado, un fraude de 6 cifras que abarcaba años. Carlos había drogado el café del asociado durante una reunión y luego lo descubrió desmayado con cocaína plantada en su escritorio. El asociado fue despedido en desgracia y luego murió por suicidio. Otro caso involucraba a la exesposa de Carlos, quien trató de dejarlo. Carlos hizo que la declararan mentalmente incompetente y controló su atención médica durante 2 años antes de que ella finalmente escapara y huyera a otro estado. Ella había estado demasiado aterrorizada para presentar cargos. Rodrigo rastreó a estas víctimas y a otras, documentando todo. Alimentó la información a reporteros, al colegio de abogados, a investigadores federales. Cada revelación era una detonación controlada en la vida cuidadosamente construida de Carlos. El bufete de Carlos lo expulsó y presentó quejas ante el colegio. Sus activos fueron congelados, pendientes de demandas civiles de sus víctimas. Su círculo social se desvaneció de la noche a la mañana. Nadie quería ser asociado con el monstruo de los titulares. Pero el golpe maestro de Rigo llegó durante el juicio mismo. El abogado defensor de Carlos trató de pintar a Rodrigo como el verdadero villano, un hombre con un pasado violento que orquestó un montaje elaborado. Sacó a relucir la condena por asalto juvenil, presentándola como prueba de la naturaleza peligrosa de Rigo. Rodrigo se sentó con calma a través de las acusaciones. Luego, cuando fue llamado a testificar, contó la historia completa. Cuando tenía 16 años, dijo Rodrigo desde el estrado, mi hermana Sherry salía con un estudiante universitario llamado Gregorio Beltrán. Él tenía 23. Después de 6 meses, comenzó a golpearla. Ella tenía demasiado miedo para decirle a nuestros padres. Así que hice lo que cualquier hermano haría, lo confronté. Él sacó un cuchillo. Se lo quité y lo golpeé lo suficientemente fuerte como para que necesitara cirugía. Fui a la correccional por 2 años. Y lo haría de nuevo. La sala del tribunal estaba en silencio. A Carlos Huerta le gusta usar mi pasado para probar que soy violento. Pero lo que mi pasado realmente prueba es que protejo a las personas que amo. Carlos apostó a que no pelearía, a que estaría demasiado intimidado por su dinero y estatus. Se equivocó. Yo no incriminé a Carlos. Simplemente me negué a dejar que enterrara la verdad. El jurado deliberó durante 90 minutos. Culpable de todos los cargos. Carlos Huerta fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva. De pie, con grilletes, su traje caro arrugado y su rostro demacrado, Carlos miró a Rodrigo una última vez. Debiste haberte ido, dijo Carlos en voz baja. Debiste haber tomado mi $1.000.000 y haberte marchado. Elena te habría olvidado eventualmente. Rodrigo negó con la cabeza. No, Carlos, no lo habría hecho. Porque a diferencia de ti, yo realmente la amo. Y eso es algo que tú nunca podrías entender. Capítulo 9. Después de la tormenta. 6 meses después de la condena de Carlos, Rodrigo estaba de nuevo en la habitación del bebé.
La habitación olía a pintura fresca, azul vígaro esta vez, para el hijo que Elena llevaba en su vientre. 7 meses de embarazo y saludable. El embarazo era monitoreado por doctores en los que Elena realmente confiaba. «Vas a hacerle un agujero al piso de tanto caminar», dijo Elena desde la puerta. Su cabello castaño rojizo estaba más largo ahora, su rostro más lleno de salud y felicidad. La oscuridad que la había consumido después de la pérdida de Sofía se había levantado, reemplazada por una esperanza cautelosa. Rodrigo se giró y sonrió. «Solo me aseguro de que todo esté perfecto». Elena cruzó hacia él y rodeó su cintura con sus brazos, su vientre embarazado presionado entre ellos. «Ya es perfecto. Nosotros somos perfectos». «¿Lo somos?» La voz de Rigo era suave. Después de todo, sé exactamente quién eres». Elena lo miró, con los ojos verdes claros y brillantes. «Eres el hombre que luchó a través del infierno para salvarme. Quien expuso la maldad de mi hermano cuando yo estaba demasiado ciega para verla. Quien me amó incluso cuando dudé de ti». «Rompí mi promesa», dijo Rodrigo. «Te dije que sanaríamos juntos. En cambio, traje la guerra a nuestra puerta». «No, Carlos trajo la guerra. Tú solo la terminaste». Elena tomó su rostro entre sus manos. «¿Sabes lo que me dijo la terapeuta?» Dijo que la mayoría de las personas se habrían rendido, habrían tomado un acuerdo, se habrían salvado a sí mismas, habrían cortado sus pérdidas. Pero tú nunca consideraste dejarme. Ni una sola vez. La garganta de Rigo se tensó. No podía. Tú eres mi familia y eres mía. La única familia que importa. Permanecieron en la habitación sosteniéndose el uno al otro hasta que el momento pasó del dolor a la gratitud. Sofía siempre sería parte de su historia. Una hija perdida demasiado pronto. Pero su hijo nacería en una familia forjada más fuerte por haber sobrevivido a lo impensable. El teléfono de Rigo vibró. Un mensaje de Tomás. La compañía consiguió el contrato con Ternium. Proyecto de 160 millones de pesos. Tenías razón. La publicidad del juicio realmente ayudó. Los clientes quieren trabajar con ese tipo que derribó al abogado corrupto. Tragos esta noche. Rodrigo le mostró el mensaje a Elena. Ella se rió, la primera risa real que había escuchado de ella en meses. Vas a tener que comprarle a Tomás una botella muy cara de algo. Voy a comprarle un auto, dijo Rodrigo guardando su teléfono. Arriesgó todo para ayudarme, su jubilación, su negocio, su libertad si las cosas hubieran salido mal. Eso es lo que hace la familia, dijo Elena simplemente. Más tarde esa noche, Rodrigo condujo hasta el penal de Apodaca para visitar a Pedro Salinas. Pedro había recibido una sentencia reducida, 3 años, a cambio de su testimonio contra Carlos. Sería elegible para libertad condicional en 18 meses. Se sentaron uno frente al otro en la sala de visitas, separados por un plexiglas rayado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Pedro. Le ayudaste a lastimarme. Tú también me ayudaste a detenerlo, respondió Rodrigo. Y hiciste lo correcto al final. Eso cuenta para algo. Los ojos de Pedro se enrojecieron. Destruí mi vida por los 140,000 pesos de Carlos. Vendí mi integridad, mi libertad. ¿Y para qué? Para una lección. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Cuando salgas, ven a buscarme. Mi empresa se está expandiendo. Siempre podemos usar personas que han aprendido a valorar la integridad después de perderla. Pedro se quedó mirando. ¿Me darías trabajo después de lo que hice? Carlos te puso en una posición imposible y explotó tu debilidad. Eso no te hace malvado. Te hace humano. Pero elegiste hacer lo correcto cuando contaba. Sí, te daré trabajo. Pruébame que has aprendido de esto. En el camino a casa, Rodrigo se detuvo en el cementerio donde estaba enterrada Sofía. Se paró ante la pequeña lápida, solo Sofía Bravo y sus fechas, y finalmente se permitió llorar completamente. Tu mamá y yo vamos a estar bien, dijo en voz baja. Y tu hermano, su nombre va a ser Javier. Él va a saber de ti.
Le diremos que tiene una hermana mayor cuidándolo. Y le enseñaremos lo que realmente importa en la vida, proteger a tu familia, enfrentarte a los abusones y nunca, jamás dejar que el estatus o el dinero te hagan pensar que eres mejor que nadie. El viento de noviembre, casi exactamente un año desde que comenzó la pesadilla, susurraba a través de los árboles desnudos. Rodrigo pensó en Carlos Huerta en su celda, en el imperio de manipulación que se había desmoronado, en las víctimas que finalmente podían tener un cierre. Carlos había intentado destruir a Rodrigo porque creía que el poder provenía del control, el dinero y el estatus. Pero Rodrigo había aprendido en la correccional, en las obras de construcción, en su matrimonio, que el poder real provenía de algo más simple, la voluntad de resistir, de luchar y de proteger lo que más importaba. Mientras Rodrigo conducía a casa hacia su esposa, hacia su futuro, hacia la vida que habían reclamado de las cenizas de los planes de Carlos, sintió algo que no había sentido en un año. Paz. Epílogo. 3 años después, Rodrigo Bravo estaba sentado en el patio trasero de su nueva casa, más grande y en un mejor vecindario, construida con las ganancias del éxito de la empresa. Javier, ahora de 2 años, jugaba en el pasto mientras Elena pintaba en un caballete cercano. La perrera había desaparecido hace mucho, demolida el día después de la condena de Carlos. En su lugar, Elena había plantado un jardín, rosas para Sofía, girasoles para Javier y, en el centro, un pequeño roble que crecería con su familia. El teléfono de Rigo sonó. Detective Guillermo Juárez. Señor Bravo, quería que escuchara esto de mí. Carlos Huerta fue asesinado en prisión esta mañana, apuñalado por otro recluso durante una pelea por artículos de la tienda. Rodrigo guardó silencio por un largo momento. Gracias por decirme. Por lo que vale, lamento no haberlo visto tal como era desde el principio. Me jugó el dedo en la boca como a todos los demás. Era bueno en eso, dijo Rodrigo. Por eso nos tomó a todos derribarlo. Después de colgar, Elena lo miró interrogante. Carlos está muerto, dijo Rodrigo simplemente. Elena asintió lentamente, luego volvió a su pintura. Sin lágrimas, sin dolor, solo el reconocimiento de que un capítulo se había cerrado final e irrevocablemente. Esa noche, después de que Javier se durmió, Rodrigo y Elena se sentaron en su porche viendo la puesta de sol. ¿Alguna vez te preguntas cómo serían nuestras vidas si Carlos no hubiera hecho lo que hizo? Preguntó Elena. Rodrigo consideró esto. Probablemente todavía estaríamos en la casa vieja. Mi empresa sería más pequeña. Nunca habríamos sabido de lo que realmente somos capaces de sobrevivir. ¿Te arrepientes? ¿De algo de eso? Rodrigo tomó su mano. Lamento que Sofía no esté aquí. Lamento que haya sufrido. ¿Pero arrepentirme de que Carlos recibiera lo que se merecía? Nunca. Algunos hombres son veneno, Elena. Contaminan todo lo que tocan. Carlos era ese tipo de veneno. Y el mundo es mejor sin él en él. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Mi hermano el abogado. Mi padre el empresario. Me criaron para creer que el estatus y el éxito eran lo que importaba. Tú me enseñaste algo diferente. Me enseñaste que el carácter es lo que haces cuando todo está en tu contra. Cuando el camino fácil es rendirse y luchas de todos modos. Rodrigo besó la parte superior de su cabeza. Nos enseñamos eso el uno al otro. Podrías haberle creído a Carlos. Podrías haber elegido confiar en tu hermano por encima de mí, pero no lo hiciste. Elegiste pensar por ti misma, cuestionar, luchar a mi lado. El llanto de Javier interrumpió el momento. Una pesadilla tal vez, o simplemente la inquietud de un niño pequeño. Rodrigo se levantó para ir con su hijo, pero Elena lo detuvo. Yo voy por él. Ya has protegido suficiente por una vida. Rodrigo sonrió. Nunca. Protegerlos a ustedes dos es en lo que soy mejor. Entonces nos turnaremos, dijo Elena, dirigiéndose ya hacia adentro. Eso es lo que hacen los socios. Rodrigo se quedó solo en el porche, mirando el jardín, la casa que había construido, la vida que se había negado a dejar que Carlos destruyera. En algún lugar a la distancia, las sirenas aullaban, la eterna banda sonora de las noches de Monterrey. Pero aquí, en esta pequeña isla de paz que habían tallado del caos,
solo había tranquilidad. Carlos Huerta había intentado romper a Rodrigo quitándole todo, su esposa, su libertad, su futuro. En cambio, Carlos había revelado exactamente cuán fuerte era Rodrigo, cuán fuertes eran ambos. Y al final, ese fue el error fatal de Carlos, nunca entendió que no puedes romper a personas que tienen algo real por lo que luchar. Rodrigo entró para unirse a su familia, dejando la oscuridad del pasado donde pertenecía, detrás de él, enterrada profundamente, y finalmente, misericordiosamente desaparecida. Capítulo 10. El legado envenenado. La paz que Rodrigo y Elena habían encontrado se vio perturbada una semana después del funeral de Carlos, al que nadie asistió. Una mañana de martes, mientras Rodrigo revisaba los planos para una nueva licitación en Santa Catarina y Elena alimentaba a Javier, sonó el timbre de la puerta principal. No era el cartero habitual. Era un hombre de traje gris, con un maletín de cuero y la expresión severa de quien cobra deudas difíciles. ¿Señora Elena Huerta de Bravo?, preguntó el hombre. Soy yo, respondió Elena, secándose las manos en un trapo de cocina. Rodrigo apareció detrás de ella instintivamente, su presencia llenando el marco de la puerta. Soy el licenciado Ernesto Villalobos, notario público. Fui instruido por su difunto hermano para entregarle esto personalmente en el evento de su muerte. Extendió un sobremanila grueso y sellado con lacre rojo. ¿Y esta llave? Elena tomó los objetos como si estuvieran ardiendo. Pensé que el gobierno había incautado todo. Incautaron lo que sabían que existía, dijo Villalobos con una neutralidad profesional. Esto estaba en un fideicomiso ciego que no figura en los registros oficiales. Su hermano fue muy específico, usted tenía 48 horas después de su muerte para recibir esto, o se destruiría. Buenas tardes. El notario se dio la vuelta y se marchó sin esperar propina ni despedida. En la mesa de la cocina, con Javier balbuceando alegremente en su silla alta ajeno a la tensión, Elena abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel con una dirección en San Pedro Garza García y un código numérico, además de una memoria USB. Rodrigo trajo su laptop. ¿Quieres ver esto?, preguntó suavemente. Tengo que saber, dijo Elena. Conectaron la memoria. Un archivo de vídeo se abrió automáticamente. La cara de Carlos Huerta llenó la pantalla. Llevaba el mismo traje caro que usaba antes de su arresto, el vídeo había sido grabado meses antes de que todo se derrumbara. Hola, hermanita, dijo la versión digital de Carlos. Su sonrisa era esa mueca condescendiente que Elena conocía tan bien. Si estás viendo esto, significa que ganaste. O tal vez tuve mala suerte. De cualquier manera, estoy muerto y tú sigues ahí, jugando a la casita con tu albañil. Rodrigo apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. Papá siempre dijo que eras débil, continuó Carlos en la pantalla. Que no tenías el estómago para hacer lo que se necesita para mantener el poder. Pero la sangre llama, Elena. Y sé que en el fondo, te gusta la comodidad. Así que te dejo una última prueba. La llave y la dirección te llevarán a una bodega privada. Adentro hay 50 millones de pesos en efectivo y bonos al portador. Dinero que desvié de las cuentas de papá antes de que muriera, y de algunos clientes que no lo extrañarán. Elena jadeó. El gobierno no sabe de esto, dijo Carlos, inclinándose hacia la cámara. Es dinero limpio, imposible de rastrear si lo mueves con cuidado. Es tuyo, Elena. Todo lo que tienes que hacer es tomarlo. Pero aquí está el truco. Junto con el dinero, hay documentos. Pruebas de los sobornos que papá pagó para construir su imperio, y de mis propios negocios. Si tomas el dinero, te conviertes en cómplice. Si entregas los documentos, destruyes el apellido Huerta para siempre, no solo a mí, sino la memoria de papá también. ¿Qué vas a elegir? ¿Ser rica y corrupta como nosotros, o ser pobre y honorable? Nos vemos en el infierno, hermanita. La pantalla se fue a negro. El silencio en la cocina era pesado. 50 millones de pesos. Era una cantidad que aseguraría el futuro de Javier, pagaría la universidad, expandiría la empresa de Rodrigo 10 veces más rápido. Es una trampa, dijo Rodrigo finalmente. Incluso desde la tumba, está tratando de corromperte. Quiere probar que eres igual a él.
Elena miró la llave en su mano. El metal se sentía frío. ¿Quiere que tome el dinero para que viva con la culpa? ¿O quiere que destruya el nombre de papá para que cargue con la vergüenza de haber arruinado el legado familiar? El nombre de tu padre ya está manchado, Elena. Carlos se encargó de eso. Pero esto confirmaría que todo, desde el principio, estuvo podrido. Que mi vida de niña, los lujos, todo se pagó con fraude. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Miró su jardín, el roble que habían plantado, el columpio donde jugaba Javier. «Rodrigo, ¿podemos ir a esa dirección?» «¿Para qué? ¿Vas a quedarte con el dinero?», preguntó él, sin juicio, solo con curiosidad. Elena se giró, y en sus ojos verdes había una determinación de acero que le recordó a Rodrigo por qué se había enamorado de ella. «No. Vamos a terminar esto». Capítulo 11. Fuego purificador. La dirección correspondía a una instalación de almacenamiento de alta seguridad en una zona industrial discreta cerca de Valle Oriente. La llave y el código funcionaron perfectamente. Cuando la puerta metálica se enrolló hacia arriba, reveló una pequeña habitación climatizada. En el centro, sobre una mesa de metal, había 2 maletines grandes y una caja de archivo. Rodrigo abrió los maletines. Fajos de billetes, dólares y pesos, apretados y oliendo a humedad. Bonos al portador. Una fortuna. Ahí está, dijo Rodrigo. El último intento de Carlos de comprar tu alma. Elena ni siquiera miró el dinero. Fue directo a la caja de archivo. Comenzó a leer los documentos. Eran registros contables, correos electrónicos impresos, fotos de reuniones clandestinas. Su padre, el gran empresario respetado, estrechando manos con líderes de cárteles y políticos corruptos en la década de los 90. Carlos, facilitando lavado de dinero. Era la historia negra de su familia, escrita en papel y tinta. Si nos llevamos el dinero y quemamos los papeles, nadie lo sabrá, dijo Rodrigo, probándola. Podríamos donarlo. Podríamos hacer cosas buenas con él. Elena cerró la caja de archivo con fuerza. No. Ese dinero está maldito, Rigo. Cada peso ahí viene del sufrimiento de alguien más, de la trampa, del robo. Si tomamos un solo centavo, Carlos gana. Él quería demostrar que todos tienen un precio. Sacó su teléfono celular. ¿A quién llamas?, preguntó Rodrigo, sonriendo con orgullo. Al detective Juárez. Y a la prensa. 2 horas después, el lugar era un enjambre de actividad. Patrullas de la Fiscalía General de Justicia, agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera y reporteros locales. Elena entregó todo, el dinero, los documentos, la memoria USB con el vídeo de Carlos. Cuando la noticia salió esa noche, el escándalo fue mayúsculo. Lo poco que quedaba de la reputación de los Huerta se desintegró. El imperio se reveló como una farsa criminal. Pero en medio de la tormenta mediática, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de la caída de una familia corrupta, sino de la integridad de la mujer que decidió no ser parte de ella. Un reportero abordó a Elena mientras salían de la bodega, con Rodrigo abriéndole paso entre las cámaras. Señora Bravo, ¿por qué entregó el dinero? Podría haber desaparecido con él. ¿Por qué exponer a su propio padre? Elena se detuvo un momento, miró a la cámara y dijo con voz clara. Porque tengo un hijo. Y quiero que cuando crezca, sepa que su apellido no vale por cuánto dinero tiene en el banco, sino por la verdad con la que vive. El apellido Huerta termina hoy. El apellido Bravo es el futuro. Capítulo 12. La verdadera herencia. Un mes después, la vida había vuelto a una normalidad dulce y rutinaria. Rodrigo estaba en el patio trasero, enseñando a Javier a patear una pelota de fútbol pequeña. Elena salió con una bandeja de limonada. Se sentó en la banca del jardín, observando a sus 2 chicos. No eran millonarios. De hecho, la publicidad había traído tanto trabajo que Rodrigo estaba estresado tratando de contratar más personal honesto, lo cual era un buen problema. Vivían cómodos, pero trabajaban duro. Rodrigo se acercó, sudoroso y sonriente, y se sentó junto a ella, tomando un vaso de limonada. ¿Te arrepientes?
Preguntó, señalando la casa que era suya, pagada con hipoteca y esfuerzo, no con dinero heredado. Podríamos estar en Europa ahora mismo. Elena se rió, y el sonido fue ligero, sin sombras. Carlos pensó que la herencia era el dinero. Pensó que el poder era el miedo. Tomó la mano callosa de Rodrigo. Me dejó algo mucho más valioso, aunque no fue su intención. ¿Qué cosa? La certeza. La certeza absoluta de que no necesito nada de ese mundo para ser feliz. Él me liberó, Rigo. Al tratar de corromperme, me obligó a elegir quién soy. Y me gustó mucho más siendo Elena Bravo que Elena Huerta. Javier corrió hacia ellos, cayéndose y levantándose entre risas, con las rodillas manchadas de pasto. Rodrigo lo levantó en el aire, haciéndolo chillar de alegría. Además, dijo Rodrigo, besando la mejilla de su hijo, este pequeño va a heredar algo mejor que una cuenta bancaria sucia. Va a heredar una brújula. ¿Una brújula? Sí. Va a saber exactamente dónde está el norte, porque nos vio a nosotros encontrarlo en la oscuridad. El sol se ponía sobre Monterrey, tiñendo el cerro de la silla de tonos púrpuras y naranjas. No había más secretos, no había más trampas, no había fantasmas en el armario. Solo había trabajo honesto, amor ganado a pulso y una familia que, contra todo pronóstico, había construido su propio castillo sobre roca firme, no sobre arena. Y esa, finalmente, fue la mayor victoria contra Carlos Huerta, ser inmensamente, inquebrantablemente felices sin él.